Vamos a empezar entonces esta nueva serie de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y la hemos titulado Mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo. En un instante les voy a decir por qué le hemos puesto ese título a esta serie, pero inicialmente en esta introducción me voy a robar un par de minutos para dar un poco de contexto histórico que es importante. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, ya lo dije, es el apóstol Pablo, pero lo interesante es que él escribe esta carta desde la prisión. Esta carta, junto con Filemón, junto con Colosenses y junto con Filipenses, son las que se conocen las cartas de la prisión. Dado que Pablo escribe estas cartas estando encarcelado en Roma, se cree que entre el año 62, 63, máximo 64 después de Cristo, y esta carta la escribe, aunque tenemos la evidencia histórica y tradición que nos confirma que esta carta fue escrita a Éfeso, pero lo interesante es que en el idioma original, la carta original no tiene realmente esa connotación o, digámoslo así, esos destinatarios finales. No que no haya sido escrita a ellos, sino que, como vamos a ver más adelante, esto tiene algo muy interesante. Pero el asunto es que sí fue escrita para ser enviada a Éfeso, pero no dice que fue para los Efesios. Como les dije, en un instante vamos a hablar un poco de esto que es muy importante. Pero digamos que en esencia sí podemos saber que esta carta fue enviada allí. ¿Y qué era Éfeso? Sí, era una ciudad demasiado importante, demasiado grande, una ciudad cosmopolita, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Pero precisamente por ser tan grande e importante, era también un lugar donde había paganismo a más no poder, donde había maldad, como siempre sucede en las metrópolis. Pero allí el evangelio también estaba floreciendo. Así que esto es lo interesante, mis hermanos. Esta carta tiene una relevancia y algo muy particular, y es que como no fue escrita de manera tan directa a un grupo de personas tan específico, esta carta, más que es intentar solucionar algunos problemas o conflictos directos como lo acabamos de ver en Tesalonicenses, esta carta más bien nos habla del título que le hemos dado de esta carta es para todo cristiano en todo lugar, y más que corregir aspectos, aunque lo hace, esta carta lo que hace es enseñarnos qué es lo que sucede cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús. Lo voy a decir de esta manera. Si en este momento, después de analizar todo esto, me preguntaran a mí, esto me lo han preguntado ya varias veces, pero en este momento yo me atrevería a decir esto. Si una persona acaba de creer en Jesús, de verdad, desde el corazón, ha puesto su fe en Cristo Jesús, pero obviamente necesita empezar a conocer a Jesús y a entender qué es lo que él realmente ha hecho al creer en Jesús o que ha recibido al creer en Jesús. Yo me atrevería a decir que si me hicieran la pregunta en este preciso instante, ¿qué libro de la Biblia le recomendarías a esta persona que lea? Obviamente lo mejor sería leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en orden, pero a lo que me refiero es, si pudieras coger un solo libro para que un cristiano o un recién converso, una persona que recién ha creído en Cristo Jesús, si pudiéramos escoger un libro para que esa persona leyera, yo personalmente le diría, lee Efesios. ¿Por qué? Porque Efesios se va a centrar en decirle a ese nuevo cristiano lo que es en Cristo Jesús. Le va a dar la identidad correcta en Cristo Jesús, y me atrevería a decir que si todos los cristianos hiciéramos eso, nos centráramos en ir a Efesios y ver lo que Dios dice de aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, creo que nos ahorraríamos tantos problemas. Creo que hasta el día de hoy hay muchos cristianos que todavía no han entendido lo que ellos son en Cristo Jesús. Es más, y lo he vivido, hay cristianos que hasta a veces al leer lo que allí dice la palabra de Dios, hasta se rehúsan a creerlo porque es tan glorioso. Pero ¿cómo puedo yo realmente ser esto? Ese es el evangelio verdadero. Es impresionante, claro, cuando uno lo ves de una perspectiva totalmente humana, uno dice, pero ¿cómo puedo yo ser esto? Pero eso es de lo que nos habla Efesios. Básicamente esta carta está dividida en una estructura muy precisa. Son 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos se centran completamente en decirnos quién es una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, aunque lleve un segundo de ser cristiano. Aunque lleve un minuto de haber creído en Cristo Jesús, esto es lo que es un cristiano verdaderamente desde el primer instante en que cree en Cristo Jesús. Los siguientes 3 capítulos, a partir del capítulo 4 hasta el 6, se centran en cómo entonces un cristiano, al entender la identidad que Dios le ha dado a través de Jesucristo, debe vivir. Y esa es la manera correcta de entender el evangelio, contrario a lo que enseñan en muchos lugares. En muchos lugares es, haz esto
para que tú llegues a hacer esto. Es decir, por ejemplo, obedece para que Dios te acepte. Obedece para que Dios te bendiga. Haz esto y lo uno y lo otro para que tú puedas recibir el favor y la misericordia de Dios. No solamente es totalmente falso, sino que eso es diabólico, eso es contrario al Evangelio. El Evangelio es que sin merecerlo, Dios ya nos ha dado todo en Cristo. Y nosotros deberíamos responder a esa realidad. Y esta carta creo que se centra en eso. 3 capítulos diciendo lo que tú y yo y cualquier cristiano es en Cristo, para luego decirnos, como tú eres esto, vive de esa manera. Ese es el evangelio correcto. Cierro esto en esta introducción para ir a ver 2 puntos, que es en los que he dividido esta enseñanza, en esa estructura que les acabo de mencionar. Mis hermanos, y de hecho es un libro que tiene más de 100 referencias entre directas e indirectas a Jesucristo. En otras palabras, lo que nos dice este libro es, todo lo que tú y yo somos, podemos ser y llegaremos a ser, es gracias a Cristo y solo Cristo. Así que es una carta, hasta en ese sentido, simple, pero gloriosa. Vayamos directamente a esta carta. Ahora, quiero aclarar, no vamos a ver todos los detalles, me voy a centrar solo en esta carta, vamos a ver solo versículos de esta carta, pero es solo un panorama general de estas 2 verdades que les acabo de mencionar. Lo que Dios dice que ya somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Es más, por eso le puse como título la serie Mí, porque es necesario que nos apropiemos de esto. Me atrevería a decirlo de esta manera. Si cada cristiano leyera Efesios y resaltara o apuntara, hiciera una lista de todo lo que allí en esta carta la Biblia dice que somos tú y yo en Cristo y se lo repitiera todos los días, mis hermanos, sería glorioso. Así que vamos a ver estos 2 puntos y lo primero que quiero que veamos es la realidad de la identidad. ¿Cómo es verdad? Esto es real, esto no es un invento, esto no es un cuento. La realidad de la identidad tuya y mía en Cristo Jesús. Nuevamente no puedo darles detalles de cada versículo, eso es lo que vamos a estar haciendo en el estudio de esta carta, en este fin de año que ya se está aproximando y el próximo año, si Dios nos presta vida. Vamos a ver solo un panorama general, los detalles se verán en cada una de las enseñanzas que con la ayuda de Dios estaremos viendo. Empecemos en el capítulo 1, versículo 1. Y aquí es donde quiero aclarar algo que les decía hace un instante. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y allí están resaltadas esas palabras que nos dicen lo que tú y yo somos en Cristo. Esto lo voy a estar ampliando más en una enseñanza siguiente, pero les decía, en el idioma original no dice el pueblo santo de Dios en Éfeso. Literalmente allí hay un espacio. ¿Por qué? Porque se cree que esta carta, aunque inicialmente fue enviada a Éfeso, es una carta circular. En otras palabras, es una carta para todo cristiano. Lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que Pablo escribe esta carta, es Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, pero la escribe al pueblo santo de Dios, donde quiera que esté el pueblo de Dios. ¿Pero cómo llama al pueblo de Dios? Santo. Mis hermanos, tú y yo no tenemos que ser católico, apostólico, romano, o sea, hacer milagros y morirnos y esperar que la Iglesia Católica, Apostólica, Romana nos canonice para ser llamados santos. Todos los que están aquí conmigo, si hemos creído en Cristo, ya somos santos. Esa es la realidad. Esta carta empieza diciendo, cualquier persona que crea en Cristo, precisamente fieles, nos llama fieles, seguidores de Cristo Jesús. Si tú sigues a Cristo, ya eres santo. Pero hagámonos la pregunta, en ocasiones hemos hablado de esto, porque es que esto no solamente lo enseña Pablo en Éfeso, es que en todas las cartas siempre Pablo, ¿cómo llama a los cristianos? Santos. Lo hemos visto en todas las cartas que hemos estudiado, todo cristiano es un santo. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos ¿es de verdad esa la identidad que tú y yo tenemos? No para estarle gritando al mundo, porque si salimos nosotros allá, imagínense que yo le diga a las personas, no me digan no me digan Alex, díganme San Alex. Es más, yo muchas veces les digo, a mí no me gusta ese título de pastor, no que no lo sea, yo reconozco que por la gracia de Dios lo soy, pero no me gusta porque es un título. El punto no es si me llaman pastor o no me llaman, la pregunta es si lo soy, eso es lo importante, pero no me gusta ese título. Pero ¿saben qué sería correcto si tú me llamaras San Alex? Porque soy un santo, pero tú también. ¿Sí me hago entender? No es que esté diciendo esto porque es que yo sí soy santo y ustedes no, todos. Si hemos creído en Cristo somos santos. Sí, ahí está Santito. Santa Paula y cada uno de ustedes. Ese título es propio en Cristo Jesús. Si estamos siendo seguidores de Cristo y fieles en Cristo, somos santos.
Podemos ver, claro, lo que les decía, nos vamos a centrar más adelante. Avancemos mismo capítulo, versículos 3 y 5. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha ¿qué? Bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos ¿qué? Unidos a Cristo. Esta es la identidad del cristiano. Yo ya soy bendecido. Yo ya soy bendecido. En Cristo ya somos bendecidos. Y tenemos toda clase de bendiciones. Lo que pasa es que están en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué a tantas personas que hasta se hacen llamar cristianas en iglesias, que se hacen llamar cristianas, los llaman a perseguir bendiciones? Cuando a mí me dicen eso, yo digo, muchas gracias, yo no quiero otra religión. Yo no necesito más bendiciones. Es que yo ya las tengo todas en Cristo. Yo ya soy una persona bendecida en Cristo Jesús. El problema está cuando no le enseñan es lo contrario, que uno tiene que buscar la bendición, perseguir la bendición, de dinero para que Dios le devuelva una bendición. No, yo no necesito dar nada, ya Dios me ha bendecido con todo. Esa es la realidad del cristiano. El cristiano es santo, el cristiano es bendecido, el cristiano es fiel. Es que tú tienes que serle fiel a Dios. No, en Cristo ya somos los fieles. Porque esto no se va a ganar con dinero. Es por la obra de Cristo. Y está allí quizá la palabra que más se repite en esta carta, que es unidos. Pero entendemos lo que eso significa. Una persona que ha puesto su fe en Cristo está unida a Jesús. No está lejos, no está a kilómetros de distancia. No tiene que ir a un lugar para encontrarse con Cristo. Vive en Cristo. Cristo está en esa persona y esa persona está en Cristo. Estamos en Dios. Esa es la identidad. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo que cristianos, teníamos que ir a un lugar para encontrarnos con Dios? Nos llamaban a perseguir la presencia de Dios. Por eso yo odio literalmente, y de verdad lo digo con conciencia, yo odio las canciones que nos hablan de buscar la presencia. Yo no necesito buscar la presencia de Dios. Por un momento en tu presencia todo daría. ¿Qué? Si yo ya vivo en la presencia de Dios por Cristo. ¿Sí notamos? Entonces es una carta que desde el inicio nos dice, has creído en Jesucristo, eres bendecido, estás unido a Cristo, que literalmente significa estás dentro de Cristo, nada ni nadie te puede arrancar de ese lugar. Mi hermano, mi hermana, esta es la realidad del cristiano, versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Allí está, 4 verdades impresionantes. Yo soy amado por Dios aún antes de que el mundo siquiera existiera. Dios me ama en los buenos y malos momentos. Dios me ama en todo momento, en toda circunstancia. En ningún instante Dios ha dejado de amarme. Él me ama aún antes de que yo naciera. Ese es el verdadero evangelio. Él nos eligió. Soy elegido de Dios, pero por gracia, no es porque yo lo merezca. Tú también, mi hermano, eres elegido, eres amado por Dios. Y nos eligió para que seamos santos e intachables. Claro, yo miro mi propia vida y hay tantos errores y fallas todavía en mí. Y sé que en ti también, pero a los ojos de Dios somos ¿qué? Santos e intachables. ¿Alguien puede levantar la mano y decir que es intachable? ¿Que no comete ni un error ni una falla? Humanamente hablando, ninguno. Pero al estar en Cristo, ¿cómo nos ve Dios nuestro Padre? Santos e intachables. Ahora la pregunta, nuevamente, y es donde está. Este es el centro de esta enseñanza y va a ser el centro de esta serie. ¿Es la identidad que tú y yo tenemos? ¿Es así como nos sentimos día tras día? Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Somos miembros de la familia de Dios. Al acercarnos a sí mismo, nuevamente una expresión que dice, estamos tan cerca de Dios. ¿Cuántas personas de las que están aquí conmigo de verdad pueden decir con el corazón, y no estoy diciendo esto para que lo digas en voz alta, pero estás seguro de que tú estás cerca de Dios? Todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Yo no necesito que ahora alguien venga a acercarme a Dios, porque el que me acercó a Dios fue Jesucristo. Yo hoy no necesito intermediarios. No necesito a María, ni siquiera a María mediadora. Mucho menos necesito un pastor o un líder que me acerque a Dios. Un líder verdadero de iglesia me puede guiar y llevarme a conocer a través del estudio de la palabra más estas verdades. Pero en el mismo instante en que una persona cree en Cristo Jesús, es miembro de la familia de Dios por adopción, claro está, pero al fin y al cabo hijos. Precisamente el domingo estábamos hablando sobre eso. Adoptados, pero hijos igual. Pero somos hijos. ¿En quién? ¿Por lo que tú y yo hacemos o por Jesucristo? Si tú eres hijo, si tú has creído en Jesucristo, en el mismo instante que tú creíste en Jesucristo, pasaste a ser un miembro de la familia de Dios. Él nos acercó a sí mismo. Ni siquiera es que nosotros nos acercamos a Él. Él nos atrae hacia Él y nos acerca.
por medio de Jesucristo. Tanto que dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Y no dice que es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Para eso fue que Dios envió a su Hijo al mundo, para acercarnos a Él y para hacernos miembros, parte de su familia. Mismo capítulo, versículos 7 y 8. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que, ¿cuál es la identidad del cristiano? Libre. Somos libres en Cristo, perdonados. Pero muchas veces el cristiano vive como esclavo y vive recordándose sus errores y sus fallas. No estoy diciendo que fallar está bien, pero en Cristo tenemos perdón. ¿Y cuántos pecados perdona Dios? Si estamos en Cristo, todos. Díganme un pecado que Dios no perdone. Porque un pecado que Dios no perdona significaría que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Pero ¿saben qué hizo Cristo para poder perdonar todo pecado? Puso a su Hijo en una cruz, santo, puro y perfecto, para morir. ¿Sí? El pecado más grande que se ha cometido en la humanidad se cometió contra el Hijo de Dios y Él lo soportó voluntariamente para que cualquiera de los pecadores, por más grande que sea, pueda acercarse a Jesús y recibir misericordia, recibir perdón, recibir libertad. Versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Cómo nos llama la palabra de Dios? Receptores de la bondad de Dios. Dios es bueno, como dicen por ahí en una película, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo. Y nos ha hecho sabios y entendidos. Y alguien diría, venga, pero es que yo ni sé leer ni escribir y de pronto quizá mi manera de expresarme no es la mejor. Mis hermanos, es simple. La sabiduría más grande y el entendimiento más grande que puede recibir una persona es conocer a Jesús, creer en Él y recibir la bendición de Cristo, aunque no supiera leer ni escribir. Aunque a los ojos del mundo fuera un ignorante, que no es verdad, porque ignorante aquel que ignora esta verdad. ¿De qué me sirve ser una persona de letras, ser una persona estudiada, tener título sobre título? ¿De qué me sirve recibir el más grande honor de sabiduría e inteligencia a los ojos de los hombres y rechazar la verdad de Cristo? Sería el más grande necio. Pero aunque no lo supiera nada, aunque mi capacidad intelectual fuera demasiado básica o a lo mejor nula, pero si he creído en Cristo, soy receptor de la más grande sabiduría y el más grande entendimiento que jamás un ser humano pudiera llegar a tener. Porque saben una cosa, todo esto igualmente es pasajero. Y por más sabio que sea una persona, ¿será que tiene todo el conocimiento? Pero tú y yo en Cristo, aunque hoy no seamos de muchas letras, pero sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él nos ha acercado al Padre, que Él ha desbordado su bondad para con nosotros, que somos hijos de Dios. No hay un conocimiento más grande que este, no hay un entendimiento más grande que este. No hay una persona más sabia que aquella que ha recibido a Cristo, que ha aceptado a Cristo, que tiene a Cristo. Esa es la realidad. Y aunque el mundo nos diga ignorantes, gracias, pero vamos a ver algún día quiénes son los verdaderos ignorantes. Estar en Cristo es la más grande sabiduría dada por Dios mismo, es el más grande entendimiento. Capítulo 1, versículo 11. Es más, dado que estamos, y se repite, unidos a Cristo, hemos recibido, ¿qué? Una herencia de parte de Dios. Yo no soy heredero al trono o a la corona de España o de Inglaterra. Y si lo fuéramos, ¿cómo nos sentiríamos? Pero mis hermanos, tú y yo ya hemos recibido una herencia en los cielos. Somos herederos. Y en ocasiones lo he dicho, hay cristianos que, claro, como cuando a uno le enseñan mal, ay, no, yo me conformo con que cuando llegue al cielo Dios me dé así sea un pedacito de cielo. Yo sé que muchos han dicho eso y yo mismo lo dije en su momento por ignorancia y porque no le enseñaban a uno el evangelio verdadero. Por eso les decía, si llega una persona que acaba de creer en Jesucristo y empieza a leer este libro, ahí está, que tome su identidad de lo que Dios mismo dice. ¿De dónde hemos tomado nuestra identidad? ¿De lo que otros nos dicen, aún en nombre de Dios? ¿De lo que yo mismo me he creído o de lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros que estamos unidos a Cristo y que ya hemos recibido una herencia? Somos herederos de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Sabe lo que significa? Que Él está haciendo que todo lo que ocurre en nuestras vidas sea con el propósito de que tengamos segura la herencia en el cielo. Mi hermano, mi hermana, si tú has creído en Cristo Jesús, el cielo es tu herencia, no un pedacito, no un metro cuadrado allá en el cielo, la gloria eterna, herederos. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Y ahora ustedes los gentiles
también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios, ¿qué? Los salva. Y ese es quizá el punto más grande. ¿Has creído en Cristo? ¿Eres qué? Salvo. Ya eres salvo. Además, cuando creyeron en Cristo, y ahí está, donde viene el título de la serie, Dios los identificó como suyos. Les dio una identidad propia al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo una persona? Cuando cree en Jesucristo. ¿Cuándo recibe la herencia? Cuando cree en Jesucristo. ¿Cuándo recibe la sabiduría y el conocimiento más grande de todos? Cuando cree en Cristo Jesús. ¿Cuándo es adoptado en la familia de Dios? Cuando cree en Cristo Jesús. ¿Cuándo es acercado a Dios? Cuando el pastor viene y ora por esa persona, le impone las manos. Cuando cree en Jesucristo. Es la realidad. Versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Es que es más, si tienes una garantía de que la herencia es tuya y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Tú y yo somos el verdadero pueblo de Dios. No estoy menospreciando a esa nación que está en Oriente, que Dios me guarde, porque no debe haber orgullo, porque esto es por gracia. Pero el verdadero pueblo de Dios somos tú y yo, donde hay judíos y gentiles, pero aún los judíos que hacen parte del verdadero pueblo de Dios, no es porque por ellos corra sangre israelita, sino porque han creído en Jesucristo. Hemos sido comprados. Mis hermanos, ¿entendemos lo que eso significa? ¿Qué pasa cuando tú compras algo? Ah, sí. Entonces, ¿tú y yo de quién somos? De Él, le pertenecemos. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Soy hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Somos su pueblo, somos su pueblo. Dios hizo, ahí es donde está, no es lo que tú y yo hacemos, es lo que Dios hace. Dios hizo todo esto para que nosotros, ¿qué? Le diéramos gloria y alabanza. Mientras que hay en tantos lugares donde tú tienes que ganarte esto. Tú tienes que ganarte ser hijo de Dios. Tú tienes que ganarte ser santo. Tú tienes que ganarte la herencia. Por eso es que mucha gente piensa así me dé un pedacito de cielo, porque como a ellos les enseñaron que lo que hay allá y lo que nos espera es que uno se lo gane. No, pues ¿qué he hecho yo si yo no soy ni pastor, si yo no soy capaz ni siquiera de hablar allá en público? Entonces que Dios así me dé un pedacito, porque pues a la final yo no he hecho mucho, es que no es por lo que tú y yo hagamos. El cielo es una herencia porque Dios nos lo ha regalado. ¿Para qué? Cuando uno entiende esto, entonces, claro, uno con seguridad dice esto no con orgullo, para que le demos gloria y alabanza a Él. ¿Saben por qué tú y yo somos perdonados, hemos sido comprados, somos el pueblo de Dios, somos santos, puros, perfectos, intachables, a sus ojos los herederos? Por gracia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? No orgullo, sino alabanza y gloria. Gracias Dios por todo lo que me has dado en Cristo Jesús. Si tú y yo día tras día viviéramos de esta manera, una vez vives que persiguiendo una bendición, tú y yo ya somos bendecidos realmente. ¿Qué dice mismo capítulo, versículo 18? Pablo hace una oración. Esto es tan grande que Pablo tiene que decir, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Hemos sido llamados, ¿para qué? Para una esperanza segura. ¿Saben lo que eso significa? Pablo dice, yo oro para que ellos puedan entender que lo que les estoy diciendo es tan seguro que nada ni nadie se los puede quitar. ¿Quién me puede quitar la herencia del cielo? Más fácil nos pueden quitar las cosas de esta tierra. Así es, mis hermanos. Pero lo que nos espera allá, nada ni nadie nos lo puede quitar. Y Pablo oraba para que en el corazón de los cristianos ellos pudieran entender que esto, aunque es una esperanza, claro está, pero es segura. El cielo es seguro para aquellos que estamos en Cristo. Por eso la Biblia nos llama llamados, valga la redundancia. Es decir, su pueblo, y repite ¿qué? Pueblo santo. Nosotros somos el verdadero pueblo santo de Dios, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Que tú y yo somos la herencia de Dios. Es decir, Dios nos llama su rica y gloriosa herencia. Él dice, los compré para que ustedes sean míos. Yo soy la herencia de Dios. Y Él es mi herencia. Y donde Él está es mi casa. Pero es que, seguro, Pablo oraba para que los cristianos entendieran eso. Y eso que no estaban tan influenciados por tantas falsas enseñanzas como muchos de nosotros. A muchos de nosotros parece que nos cuesta entender esto porque nos metieron por años todo lo contrario. Tú eres quizá un cristiano por allá de banca, porque quizá no te paras al frente a hablar. A muchos los menospreciaron porque quizá no balbucearon, saltaron, gritaron o no se tiraron al piso y les decían que no tenían el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Una carta a todo cristiano, a todo el pueblo de Dios. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes el Espíritu? ¿Has creído en Cristo?
¿Ves tu identidad? Esta es la identidad del cristiano, versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Él la completa, estamos completos en Cristo y la llena, estamos llenos en Cristo y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Una manera de decir, y esto no está limitado por lugares. Por eso es lo que les decía al principio, aunque esta carta inicialmente fue enviada a Éfeso, es una carta para cualquier cristiano en cualquier parte, porque Cristo no está limitado. Cristo no es el Dios de los pentecostales solamente, o de los presbiterianos, o de los bautistas, o de los reformados. No, Él es el Dios de aquel que crea en Él, esté donde esté. Esa es la realidad. Y Cristo lo llena todo, Cristo es la plenitud de todo, Cristo nos completa, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Esa es nuestra identidad. Si estamos en Cristo, capítulo 2, versículo 5. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, y esa es la verdad más grande. Antes de conocer verdaderamente a Cristo, por más religión que una persona tenga, ¿cómo está? Muerta. Pablo estaba muerto, por eso hizo lo que hizo. Todos estamos muertos sin Cristo. Esa es la condición del ser humano. ¿Qué le podemos pedir a un muerto? Algunos más descompuestos que otros, pero muertos al fin. ¿Has visto un cadáver en la Antártida o en los Alpes o en el Everest? Bueno, yo no lo he visto físicamente, me refiero, no he ido allá, pero por televisión. Un cadáver en esos lugares, hombre, parece que se hubiera acabado de morir, porque el frío evita que se descomponga. ¿Has visto un cadáver en el desierto? Pero al final, ambos están muertos. Tanto el que está ya como que bien conservadito como el que está en el desierto, muerto al fin. Eso es lo que pasa. Tú ves a muchas personas, unas más malas que otras, es verdad, pero muertos al fin. Pero ¿saben qué sucede cuando una persona cree en Cristo? A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, hablando de Dios, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso aclara, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cómo es que nos encuentra Dios? Muertos. Lo que les decía, unos que huelen más feo que otros, unos más descompuestos que otros, pero ¿cuál es la diferencia entre un muerto que está descomponiéndose terriblemente a uno que está muy conservado en un congelador? Ambos están muertos. ¿Cuál es la diferencia de un muerto que lleva 2 horas de muerto a un muerto que lleva 30 años de muerto? Pues quizá la descomposición física, pero muerto es muerto. Dios nos encontró cuando estábamos muertos. Y esto es lo que uno lo lleva a entender. Cuando uno mira a una persona que no está en Cristo, ¿esa persona cómo está? Muerta. ¿Qué necesita? Vida. ¿Y quién puede darle esa vida? Dios por medio de Cristo. Hemos creído en Cristo. ¿Qué nos dio Dios? Vida. La vida de Cristo. Claro, y allí está. Quizá la palabra que más se debe subrayar, por la gracia, sin merecerlo. Y ya hemos sido salvados. ¿Qué es lo que Dios hace cuando salva a una persona? Lo resucita. Por eso siempre lo he dicho, yo soy la persona que más cree en milagros en el siglo XXI. Pero una persona que cree en Jesucristo es el milagro más grande. Es un muerto espiritual. Una persona que si no fue lo peor, pudo ser lo peor, pero igualmente estaba muerta. Y Dios la salvó de esa muerte. Esa es la verdadera muerte terrible. Que este cuerpo se desgaste, vaya y venga. Vida eterna hay en Cristo Jesús. Pero estar muerto, estar sin Cristo, de ahí fue donde Dios nos resucitó. Mismo capítulo, versículos 7 y 8. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos. Hasta somos ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad. Somos el ejemplo de la gracia y la bondad de Dios. Ese es el asunto. La gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando uno mira todo esto, estamos en el capítulo 2, estamos yendo obviamente rápido, no nos estamos deteniendo, pero cuando uno mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, ahí es donde uno puede decir, miren, yo soy un ejemplo de ¿qué? De gracia, o sea, ¿de qué? De que no lo merezco. Dios no me salvó a mí porque yo lo merecía. Piensa en en la peor persona que haya existido en toda la historia de la humanidad. Sin Cristo, yo no soy mejor que esa persona. Sí me hago entender. La persona más malvada y perversa que haya existido desde Adán y Eva hasta este preciso instante, yo no soy mejor que esa persona. Sin Cristo, soy un muerto. Sin Cristo, soy una persona que ha ofendido a Dios y que está separada de Dios. Que a los ojos humanos, en el plano horizontal,
Hay unas personas que son mejores que otras a los ojos de los hombres, eso es verdad. A los ojos de los hombres hay unos que, mejor dicho, por eso es el famoso dicho, mi Dios le pague y le dé el cielo. Uno piensa que hay personas que son tan buenas que se merecen el cielo, pero a los ojos de Dios, sin Cristo, todos estamos destituidos. Todos somos podredumbre, muertos. Pero cuando Él los salva a uno, es un ejemplo, pero de gracia. No como en la religión. En la religión el ejemplo a seguir, y aquí como que hasta condecoran a las personas y les ponen allí medallas porque este es el cristiano del año. ¿Sí o no? Uno muchas veces, yo lo digo, yo tuve mis ídolos. Ay, yo veía personas, yo decía, si yo pudiera ser como ese pastor. ¿Y por qué? Si lo que él es por gracia. Si yo no soy más ni menos que él. En Cristo somos ejemplos es de gracia y bondad, porque Dios es bueno con nosotros sin merecerlo. ¿Y saben por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Si no fuera por Cristo, estamos perdidos todos. Versículo 8, ahí está, quizá uno de los versículos más relevantes. Dios los salvó, ni siquiera dice los va a salvar, los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es un regalo. Entonces, los 3 primeros capítulos, todavía no hemos terminado, los 3 primeros capítulos se centran en eso, en decirnos lo que ya somos en Cristo, lo que Dios nos ha regalado en Cristo. Mismo capítulo, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Esta traducción lo traduce perfectamente. ¿Qué somos? La obra maestra de Dios. ¿Pero por qué? Por Jesucristo. ¿Qué hace Él? Nos creó de nuevo. Dios creó de nuevo a Pablo, Dios creó de nuevo a Pedro, Dios creó de nuevo a los apóstoles, Dios creó de nuevo a todo el que cree en Él, Dios lo crea de nuevo. Somos nuevas criaturas. Por eso somos unos antes de Jesucristo y somos otros después de Jesucristo, aun cuando todavía sigamos siendo tan imperfectos. Pero por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ¿somos qué? La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aun si algo bueno hacemos hoy, es solamente consecuencia de haber sido creados nuevos en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Versículo 13 del mismo capítulo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Esa palabra se repite, lo dije hace un instante. Se va a repetir muchas veces. Estamos unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, podemos ver, por eso estábamos muertos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Vuelve y repite, cercanos. ¿Pero por qué? Por Cristo. Capítulo 2, versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, un nuevo hombre, dice el idioma original, pero da la idea de eso. ¿Saben qué está diciendo aquí? Tú y yo, en Cristo, seamos judíos o gentiles, en Cristo somos el nuevo pueblo de Dios. Somos el verdadero pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos. Junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Ya lo eres. Aun cuando por mí corriera sangre israelita, si yo no he creído en Cristo Jesús, ya no hay nada. Pero si creo en Cristo, aunque la sangre que por mis venas corra sea colombiana, pero es que no es por la sangre que corre por mis venas, es por la sangre que corrió en esa cruz hace alrededor de 2000 años, que Dios me llama su hijo, que Dios me llama ciudadano de su pueblo, que Dios me llama santo miembro de su familia, y a ti también, mi hermano. Por gracia, ¿podemos verlo? Capítulo 2, versículo 20. Juntos constituimos su casa. Tú y yo somos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Por eso yo no tengo que ir a un lugar, voy a ir a la casa de Dios. Este lugar no es la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Versículo 21. Dice, estamos cuidadosamente unidos. No la resalté, pero vuelve y se repite en él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Cuál es el templo de Dios? Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. No es que Dios no habite en templos. Hoy Dios sí está habitando en un templo. Tú y yo somos el templo. Por eso yo ya no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Y este lugar en este momento es la iglesia porque tú y yo estamos reunidos aquí. Lo he dicho en varias ocasiones, pero en el momento en que tú y yo nos vamos de aquí, esto no es la iglesia. Es el lugar donde nos congregamos, donde se reúne la iglesia. En este momento es iglesia porque tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el templo santo. Versículo 22, por medio de él
Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Somos la morada de Dios. Somos el templo. Así que imaginémonos que nos miramos frente a un espejo y decimos, yo soy la morada de Dios, yo soy el templo de Dios, yo soy la casa de Dios, yo soy santo, puro, perfecto, intachable, heredero del cielo, miembro de la familia de Dios, perdonado. ¿Y estoy diciendo mentiras? Estoy diciendo la verdad siempre y cuando diga, pero todo esto lo soy sin merecerlo por gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la realidad. Soy bendecido en Cristo Jesús. Estoy completo en Cristo Jesús. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, notemos, esto es por creer en Jesús, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Por igual. ¿Entendemos? Una vez más, ¿dónde está el famoso pedacito del cielo? Estás en Cristo. Las riquezas de la herencia son tuyas por igual, por igual. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Está hablando aquí, bueno, si vamos a diferenciar entre los israelitas y los demás y nosotros, digamos que humanamente son dos pueblos diferentes, pero en Cristo ahora formamos parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿Podemos ver? Tengo todo. Como dice la canción, eres todo lo que necesito si tengo a Cristo. Versículos 18 y 19 del mismo capítulo. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y Pablo dice, espero que lo puedan comprender. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuánto nos ama Dios. Así que de manera simple pero gloriosa puedo decir con total confianza y seguridad, si estoy en Cristo, soy amado. Soy amado por Dios. Tanto que dice el versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Porque allí ya está cerrando el capítulo 3. Y Pablo lo que está diciendo, todo eso fue por amor. Porque Él nos va a dar el cielo, la herencia, las riquezas, por amor. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ay, es que yo tengo mucho poder de Dios porque yo oro por los enfermos y se sanan. Es un don para ayudar a los otros, si es que realmente lo tiene alguien. Pero el verdadero poder de Dios se experimenta en una persona que ha recibido la vida de Dios. Ese es el poder más grande. Aun cuando yo ore por los enfermos y no pase nada. Ay, es que usted no tiene poder. Yo tengo todo el poder de Dios. Porque ¿saben para qué usó Dios todo su poder? Para resucitarnos de los muertos y unirnos a Cristo Jesús. Esa es la realidad. Cualquier otra cosa solo es gracia y es para servirnos los unos a los otros por amor. Porque Alex puede predicar por la gracia de Dios para que todos crezcamos juntos, pero no es que cuando lleguemos al cielo Dios le va a dar una suite presidencial a Alex en el cielo, no. Todos vamos a gozar de la misma y rica y gloriosa herencia. Esa es la realidad, mis hermanos. ¿Y cuánto más podría decir? Pero voy a dejar este primer punto hasta acá. Si has tomado apuntes de cada una de las cosas, imagínate que puedes llegar a hacer esa lista en casa y decir, yo soy esto. Yo tengo vida, yo tengo el poder de Dios. Por su amor, por su gracia, Dios me ama, santo, puro, perfecto, perdonado, heredero, bendecido. Esa es la identidad del cristiano. Claro, esto nos lleva al segundo punto y es los resultados de la identidad. Y ese es el evangelio correcto. Cuando uno entiende lo que ya es, eso es lo que lo va a ayudar a vivir de la manera correcta. Es simple. Lo voy a decir de esta manera. Si yo soy bendecido, no voy a perseguir bendiciones. Lo voy a decir de esa manera tan simple. Si yo ya soy perdonado, voy a poder perdonar a otros. Si yo ya soy hijo de Dios, no tengo que hacer nada para ser hijo de Dios. Vivo como hijo de Dios y quiero ser como Dios. Obviamente no hablando en la divinidad, sino santo, puro y perfecto. Si Dios ya me llama santo, yo debo buscar que en la práctica viva conforme a esa realidad. No estoy diciendo que esté bien fallar, pero si fallamos, pues bueno, yo no puedo decir que un cristiano, porque cometió un error, ya dejó de ser hijo de Dios. Que porque un cristiano pecó, y no estoy diciendo que esté bien, pero entonces ya perdió la herencia. Pero ¿en cuántos lugares así es como enseñan? El cristiano no sabe lo que es realmente. Tratemos de hacer este ejercicio mental y si lo pudiéramos hacer hasta literal, ¿qué sorpresa nos daríamos?
Vayámonos de iglesia en iglesia y hagamos una encuesta a todas las personas que se hacen llamar cristianas, los más que podamos, y le preguntémosle, si usted se muriera hoy, ¿a dónde va? ¿Y cuántos pueden decir con seguridad, derechito al cielo? Tú y yo, antes de conocer el verdadero evangelio y a Cristo verdaderamente, ¿para dónde nos íbamos? Yo, la mayoría de veces, cuando no estaba lleno de orgullo y arrogancia, pero la mayoría de veces yo me iba para el infierno. Que Cristo no venga, qué miedo, qué terror. Bueno, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Ya eres hijo, ya eres heredero, ya tienes el Espíritu, ya eres santo, puro y perfecto, intachable. ¿Qué más quieres? Dios nos ha desbordado todas sus bendiciones y riquezas espirituales en Cristo. No se trata de lo material, es que mire Dios cómo ama a esa persona porque tiene más cosas materiales. Esperemos que lleguemos a la eternidad, que allá nadie le va a envidiar a nadie, ni nadie va a tener más que nadie. Allá todos vamos a ser iguales. Y ojalá que si tenemos algo en esta tierra no nos haga sentir mejor que otro. Para nada, porque la más grande riqueza es tener a Cristo. Si tenemos a Cristo somos iguales. Pero mis hermanos, cuando a uno le dicen que ya es santo, entonces uno no tiene que estar persiguiendo la santidad para agradarle a Dios. Uno vive conforme a esa verdad. Notemos cómo empieza el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, por todo lo que Dios ha dicho a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en esos 3 capítulos, ya eres hijo, ya eres heredero, eres miembro de la familia de Dios, tú estás tan cerquita de Dios por Cristo. Así que yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sé santo, porque ya eres santo. Es simple. Vive como un hijo de Dios, porque ya eres hijo de Dios. Vive como una persona que tiene riqueza espiritual, porque la tienes. No es para que te la ganes. En la religión uno es tratando de ganarse todos esos favores con obras o no. Uno es intentando a ver si pelándome las rodillas logro acercarme a la presencia de Dios, ¿sí o no? En Cristo ya vives en la presencia de Dios cuando te arrodillas a orar y cuando te pones de pie. Vives en la presencia de Dios en casa, en el trabajo, en la calle. Es más, y es fuerte, pero estamos hasta en la presencia de Dios, hasta en esos días malos, días difíciles, momentos complicados. Ahí no nos alejamos de Dios, porque nuestra cercanía con Dios no depende de nosotros. Pero si esto es verdad por lo que Cristo hizo por nosotros, entonces por lo tanto vivamos de esa manera. Vivamos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios, porque de verdad hemos sido llamados. Notamos lo que dice porque, ese porque es muy importante. ¿Por qué? Porque ya eres. Vive en santidad porque ya eres santo. Porque no pierdes esa posición ni siquiera cuando fallas. Pero ¿para qué fallar entonces? No, si yo hoy cometo un error, no me voy al infierno, pero ¿para qué cometer ese error? Capítulo 4, versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad, está hablando de aquellos a quienes Dios les da dones para servir a la iglesia, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo, esto lo veíamos en el estudio, es muy importante, muy relevante, la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. He resaltado allí la obra de Dios. ¿Quiénes son los que llevan a cabo la obra de Dios? A mí me enseñaron mal. Anteriormente habla de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Y muchos han dicho que ellos llevan a cabo la obra de Dios. Es falso, es todo lo contrario. Voy a decirlo de esta manera, de manera muy personal. Yo estoy aquí en este momento enseñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo, al salir de este lugar, llevemos a cabo la obra de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Es que yo soy un obrero de Dios. No, todos somos obreros de Dios. Estamos aquí aprendiendo para que la palabra de Dios, la cual está siendo predicada, si es fiel, obre tanto en sus vidas como en la mía. Y el verdadero trabajo, ¿dónde empieza? Ahorita, cuando salgamos. Me voy a adelantar un poco, pero para los que estamos casados, para que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Para que los que estamos trabajando en algún trabajo secular podamos hacer las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Para que cuando lleguemos a ese momento difícil no seamos controlados por la ira y el enojo, sino que podamos descansar en Dios. Ese es el verdadero trabajo, esa es la verdadera obra de Dios. La obra de Dios no es, mi hermano, es que tú aquí estás aportando a la obra de Dios. Estamos aportando y estamos cumpliendo la obra. Es cuando salimos de este lugar y vivimos para la gloria de Dios, quien ya nos ha acercado a sí mismo por medio de Jesucristo.
Esa es la verdadera obra de Dios. El verdadero trabajo de Alex es ser fiel a la palabra para que tanto tú como yo seamos edificados y con la fuerza que Dios nos da, el poder de su espíritu, vayamos allá a luchar contra la mentira, el engaño, la falsedad. Allá es donde está la pelea, pero una guerra espiritual, que es de lo que va a hablar más adelante Pablo. Esa es la realidad. Por eso dice el capítulo 4, versículo 25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Notemos eso tan fuerte, algo tan simple pero a la vez tan glorioso. Mira, a uno le dicen, no diga mentiras que se va para el infierno. Espera. Mi hermano, ya no digas mentiras, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Es que si dices una mentira te vas al infierno. No, mi hermano, ya no te vas al infierno si dices una mentira, pero ¿para qué dices una mentira si ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la verdad? ¿Para qué? O sea, es al contrario. Notemos que en la religión es miedo. No hagas esto porque te vas para el infierno. En Cristo, es que has creído en Cristo. Ya el infierno ha sido librado. Eres libre en Cristo Jesús, pero no digas mentiras. ¿Saben cuál es la motivación ahora? Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Porque pertenecemos a Cristo. Capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Cuando un cristiano no está viviendo en obediencia, ¿qué sucede? Hay tristeza, porque ¿quién es el que se entristece? Ni siquiera es uno, es el Espíritu en uno. Miren, ¿qué pasa si un cristiano vive en desobediencia? Hay muchos cristianos que viven en desobediencia. ¿Saben cómo viven? Ahí sí, como dijo alguien, es verdad, es un triste santo. Es un santo triste, pero no pierde su posición. Muy diferente que uno peque y no sienta tristeza, eso ya es otra cosa. Ahí lo que necesita es una obra de Dios, vida. Pero un cristiano cuando está viviendo en desobediencia está triste. ¿Y qué dice? Notemos, Pablo no dijo, no pequen porque entonces pierden la herencia. Cuidado con lo que hacen porque entonces Dios se aleja de ustedes. Cuidadito porque dejan de ser santos, puros e intachables a sus ojos. ¿Eso dijo Pablo? No lo hagan porque el espíritu se pone triste, el espíritu que vive en ustedes. Es más, dice, y si tú pecas pierdes el espíritu. ¿Cuántos nacimos y crecimos en esos lugares o estuvimos tanto tiempo en esos lugares donde decía, ¿y cuánto haces que no recibes el espíritu y sientes la presencia de Dios? ¿Es eso bíblico? Si vivimos en la presencia y es antes el espíritu quien nos contrista cuando pecamos, cuando fallamos. Recuerden que Él los identificó y se repite esa palabra que le da el título a la serie, identidad. Los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice, es que ya les garantizó que son salvos. Y es verdad, hay muchas personas que cuando malinterpretan eso, como yo ya soy salvo, entonces no importa lo que haga. Espera, si eres salvo de verdad, sí importa. No es que pierdas tu salvación. El Espíritu te va a entristecer. El Espíritu te va a traer convicción, porque Él te ha identificado como suyo, porque ya eres hijo de Dios. Y un hijo de Dios, cuando anda en desobediencia, Él no se va a sentir bien. El Espíritu lo va a contristar. Así que dejemos que el Espíritu guíe nuestras vidas. Capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdona, porque ya fuiste perdonado. Ama, porque ya eres amado. Podemos ver que es al contrario. En la religión es, haz esto para recibir. En el cristianismo es, ya lo has recibido todo. En Cristo lo tienes todo. Sé consecuente con eso. ¿Por qué puedo perdonar hoy? Porque ya he sido perdonado. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué puedo ser amable con otro? Porque cuán amable ha sido Dios conmigo. ¿Podemos ver? ¿Por qué puedo ser de buen corazón? Porque Dios me ha dado un nuevo corazón. Sí podemos ver. Entonces, en la religión es que te ganas todo con tus obras. En el evangelio es que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, pero cuando Dios lo salva a uno, las obras empiezan a salir de manera natural porque son consecuencia de la realidad. Yo no tengo que hacer nada para ser hijo de Dios. Yo debo vivir como hijo de Dios porque yo soy hijo de Dios. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Por lo tanto, podemos ver, es decir, por lo que ya la palabra de Dios ha dicho de nosotros, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque ustedes son sus hijos queridos. Quizás de los versículos más relevantes en esto. Imita a Dios porque eres hijo de Dios. En este sentido no es la divinidad, sino ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Cómo te trata Dios a ti? A mí me trata con tanto amor, con tanta gracia, con tanta misericordia. Me perdona mis pecados. Es tan bueno, tan generoso. ¿Qué puedo decir yo de Dios? Pues entonces
Vive de esa manera, haz eso, imita a Dios porque eres hijo, no para ser hijo. Es que yo tengo que ser santo para que venga el Espíritu Santo. Qué ironía, ¿no? No, tengo el Espíritu Santo, por eso soy santo. Y si no vivo en santidad, el Espíritu se entristece y me hace sentir triste. Así que mejor vivo en santidad porque ya soy santo. Quiero imitar a Dios porque soy su hijo. Quiero ser como Él porque ya soy su hijo. Versículo 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó. Ama porque eres amado. Sigue el ejemplo de Cristo porque estás en Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Tú y yo somos aceptos y estamos cercanos y nunca vamos a perder nuestra posición delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero mis hermanos, el que entre la miel anda, algo se le pega. Y si estamos en Cristo, pues que se nos pegue lo de Cristo. Esa es la realidad. Mismo capítulo, versículos 8 y 9. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Podemos ver, todo es, antes eras esto sin Cristo, oscuridad, tinieblas, muerte. Ahora ¿qué eres? Vida, luz, porque estás en Cristo. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O sea, todo es una consecuencia de vivamos como lo que ya somos. Versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Y saben por qué el cristiano ahora hace lo bueno? Vuelvo y repito. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, desde una cárcel. Pablo era el más religioso de todos antes de conocer a Cristo, pero también era un perseguidor de cristianos, un asesino. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Qué había en Pablo aunque tenía religión? Oscuridad. Porque eso es lo único que produce la religión, oscuridad. Pero cuando viene la luz de Cristo e ilumina nuestros corazones, cuando viene la vida de Dios, uno no puede ser igual. Porque ¿qué fue lo que cambió? Todo en Cristo. Solo se producen cosas buenas, rectas y verdaderas. Si algo bueno somos, si hay algo recto en nosotros, si ahora hay verdad en nosotros, ¿es por quién? Por Cristo. Capítulo 5, versículos 24 y 25. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse a todo en su marido. Ahora, aquí quiero aclarar esto. Obviamente más adelante vamos a enfatizar mucho esto, pero esto no es el versículo para que ahora los esposos vayamos a someter a nuestras esposas. Esto es un llamado a que cada esposa, entendiendo lo que es correctamente y voluntariamente, haga en respuesta. ¿Pero qué es? Como la iglesia se somete a Cristo. Es una respuesta de una mujer que entiende que hay un orden y se somete a su esposo de manera voluntaria, así como lo hace la iglesia delante de Cristo. Claro, el versículo 25 nos da la otra parte. Para los maridos eso significa, o sea, ¿qué significa para la esposa? Que se someta a su esposo. ¿Pero qué significa para el esposo? Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo ama a la iglesia. Es decir, amemos porque hemos sido amados. Para una mujer, respeta a tu esposo porque qué dignidad te ha dado Dios. Lo dirías de esta manera: mi hermana, tú eres una hija de Dios, heredera del reino, estás en Cristo. ¿Cómo estás tratando a tu esposo? Trátalo como si en ese hombre estuviera Cristo. Respétalo. Es simple. Y la pregunta es, ¿y si ese hombre tiene a Cristo, aun cuán imperfecto es, pero tiene a Cristo? Cuando lo irrespetas, ¿a quién estás irrespetando? Claro, cuando yo como hombre no estoy amando a mi esposa, pues estoy menospreciando también a Cristo. Pero esto más bien es para que digamos, si Cristo es el centro, lo podemos ver. Ese hombre tiene a Cristo, esa mujer tiene a Cristo. Humanamente no son perfectos, pero delante de Dios, sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Vivamos de esa manera. Que haya respeto entre nosotros, que haya amor. Sí. Él entregó su vida por ella. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Respondo de esa manera. Amo a mi esposa, no porque sea perfecta, sino porque Cristo me amó. Debo amarla es con el amor que Cristo me da. Hijos, dice el versículo, capítulo 6, versículo 1, hijos obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. No es porque tu papá sea el perfecto, tu mamá sea la perfecta, no, son imperfectos, claro que sí. Pero si yo pertenezco a Cristo, esto es bueno. Podemos ver que ya todo se resume es, tú ya eres hijo de Dios. Trata a esos padres que Dios te dio con respeto, aunque no hayan sido los mejores. Esa es la realidad. Podemos ver que todo es una consecuencia.
Capítulo 6, versículos 4 y 5. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ya todo está como en Cristo. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. ¿Dónde trabajas? Miren, mis hermanos, si nosotros entendiéramos la identidad que tenemos en Cristo, todos los que están aquí junto conmigo, no importa dónde trabajes, tú sirves a Cristo, tú trabajas para Cristo. Muchos creen que el que trabaja para Dios es el pastor. Yo trabajo para Dios, sí. Si hago lo que Dios me puso a hacer, con honestidad, con sinceridad y para la gloria de Dios, pero tú también. No sé si haya aquí alguien que trabaje en labores domésticas, pero si lo haces, lo he dicho en varias ocasiones, arregla esa casa como si fuera la casa donde Cristo va a venir a pasar el fin de semana. Haz ese almuerzo como si fuera un almuerzo para Cristo. Allá en ese lugar de trabajo, trabaja como para Cristo, porque sabes una cosa, es que estás trabajando para Cristo. Tú no estás trabajando para un hombre aquí en la tierra. ¿Cómo que no? No, es que podemos ver, esta es la realidad del cristiano. El panadero, haga ese pan como para Cristo. El zapatero, arregle esos zapatos, esas sandalias como si fueran para Cristo. ¿Sí me hago entender? El tendero, atienda esa tienda como si esa tienda realmente fuera de Cristo. O atienda a esa persona como si Cristo estuviera allá comprando la gaseosa. ¿Y cuántos más ejemplos podría poner? Conduce ese vehículo como si ese vehículo fuera de Cristo. Como si tuvieras a Cristo de pasajero. Esa es la realidad. Mis hermanos, esa es la identidad del cristiano. No trabajamos ya ni siquiera para los hombres, trabajamos para Cristo. Porque como dice el mismo capítulo, versículos 7 al 9, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Podemos ver cuando uno entiende la identidad. Es que yo trabajo es por dinero. No, la riqueza la tenemos en Cristo. ¿O no es verdad? La bendición la tenemos es de parte de Cristo. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Haz las cosas bien. Allá en ese trabajo, yo sé que es difícil, pero hazlo como para el Señor. Él te va a recompensar. La riqueza y bendición están en Él. Él es tu jefe realmente. ¿Y por qué me tienen en este lugar? A lo mejor lo está permitiendo para que aprendamos algo, para que crezcamos, para que aceptemos su voluntad. Y si Él quiere, nos lleva a otro lugar, a donde nos quiera llevar. Podemos ver, cuando uno entiende cuál es su identidad, responde a esa identidad. Versículo 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Al final todos le vamos a dar cuentas a Cristo. Pero mi hermano, mi hermana, ¿puedes ver tú cuál es la identidad que Dios te ha dado en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Si soy salvo, vivo como salvo. Si soy santo, vivo como santo. Si soy hijo de Dios, vivo como hijo de Dios. Y soy salvo, y soy santo, y soy hijo de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Es que yo soy pobre porque mire dónde trabajo. Estás trabajando para el Señor. Espérate que llegue tu amo y te recompense por el trabajo. Trabaja no esperando el sueldo y la recompensa que te dan los amos terrenales. Trabajemos y hagamos lo que Dios nos haya puesto de la mejor manera, haciendo luz en esos lugares y esperemos que el pago nos lo están acumulando y con intereses allá en el cielo. De verdad. Respetémonos, amémonos, perdonémonos, mis hermanos, porque hemos sido amados, porque Dios nos ha dado el más grande honor, el más grande título, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, miembros de su familia, cercanos a Él. Perdonemos porque Él nos ha perdonado. Amemos como Él nos ama. Y aun si fallamos, arrojémonos a su gracia, porque Él no nos deshereda, ni siquiera cuando cometemos un error. Pero podemos ver esa identidad. Esta es la identidad del cristiano. Así que esta es solo la introducción. Con la ayuda de Dios vamos a empezar esta carta capítulo a capítulo, versículo a versículo, con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Espero que puedas disfrutar esta serie. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender hoy más que nunca esa identidad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta palabra que nos recuerda lo que somos sin merecerlo, que no haya orgullo en nosotros, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, pero qué maravilloso saber que en Cristo somos tus hijos
Somos cercanos, amados, perdonados, santos, puros, intachables, herederos, sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Esa es nuestra verdadera posición. Claro, desde un plano físico diríamos, pero ¿cómo se ve esto? Pero es que hay una realidad espiritual y es allí donde estamos seguros. Nada ni nadie nos puede arrebatar de tus manos. Qué seguridad tan grande, qué identidad tan grande. Somos tus hijos amados, perdonados, santos, puros, perfectos. Gracias por esta verdad, pero Padre, como nos lo has enseñado hoy a través de la introducción de esta carta, y te pedimos que nos sigas enseñando, ayúdanos a vivir en respuesta a esa verdad. Que como dice allí la palabra de Dios, nos amemos unos a otros porque hemos sido amados. Que nos perdonemos unos a otros porque hemos sido perdonados. Que vivamos como hijos de luz porque estamos en la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Que vivamos como santos porque tú nos has hecho santos. Que esta sea nuestra realidad, que sea así como vivamos nuestra vida cristiana, esa vida que tú nos has dado, esa nueva vida en Cristo, tu amado Hijo. Gracias, porque sin merecerlo, has hecho de nosotros tu obra maestra. Gracias, Padre, por tan grande gracia. Gracias por tu iglesia en este lugar y donde quiera que haya hombres y mujeres que exalten el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, simplemente tenemos que decir gracias por tan grande gracia. Amén y amén.